8:35 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta con más información. A esta hora hacemos una actualización noticiosa y vemos lo que nos estaba comentando anteriormente Natalie Salas Guaitero. Tiene que ver con la relación entre Estados Unidos y Taiwán. Dice que inician negociación hacia un pacto comercial y de inversiones. Pero vamos a ver qué consecuencias pudiese traer esta sociedad. Estados Unidos y Taiwán anunciaron este miércoles, es decir, el día de ayer, el inicio de las negociaciones para cerrar un pacto bilateral de comercio e inversiones en otoño. En un momento de gran tensión entre Estados Unidos y China, a cuenta de la soberanía de la isla. A través de un comunicado, la oficina de la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, anunció el inicio de las negociaciones, dando así seguimiento a esta iniciativa Comercio del Siglo XXI, que fue anunciada por ambos países el 1 de junio pasado. Las negociaciones incluirán cuestiones como facilitar el comercio, según señalan, fomentar las buenas prácticas regulatorias, fijar estándares fuertes contra la corrupción, mejorar el comercio entre empresas pequeñas y medianas y profundizar en el comercio agrícola, además de eliminar las barreras discriminatorias, pero los analistas hablan acerca de las consecuencias que pudiese traerle esta sociedad de Estados Unidos con Taiwán en relación con la posición tajante de China. Esta es una noticia pues en desarrollo y estaremos muy atentos. A esta hora, amigos, nosotros vamos a hablar de un tema que tiene que ver con Venezuela. Según la ACNUR, cerca de 6 millones de personas han salido del país y Venezuela se estaría convirtiendo en un país longevo debido a la actual cifra de migración joven. Sobre este tema estaremos conversando con el sociólogo, docente universitario y CEO de Consultora Estudios de Opinión y Consultores. Me refiero a Marcos Hernández López. Buenos días, señor Marco. Un gusto en tenerlo el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Marjorie. Gracias por la invitación. Y El quisiera que tema es nos hablara. bastante, Ujú. el tema es bastante complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de longevo, podemos hablar del país o podemos hablar digamos, de las personas, de esos 6 millones, ¿no? En teoría que han salido del país. Tal vez han salido más, digo en teoría, porque el registro ha sido bastante difícil, ¿no? Pero más o menos, eso es la cantidad de 6 millones. Evidentemente que hablar de la longevidad significa de avanzar en la edad. Y eso, de una u otra manera, le hace daño a un país que venía en desarrollo, en el caso venezolano, porque se ha ido la experiencia o un capital humano interesante vuelvo a repetir, por su experiencia, más no así. Sabemos que longevidad desde la palabra etimológica significa avanzada edad, adulto, y eso en Venezuela, según los registros, hay 5 millones de personas mayores de 65 años. Por lo tanto, sí podemos hablar de la longevidad a partir de los seres humanos, de adultos ya mayores o en la etapa previa a ser unos ancianos. Es toda una complejidad y el primer país del mundo en este tema es España. Pero en el caso venezolano sí trae algunas consecuencias porque algunas personas y dentro de la tabla mundial ahorita de la longevidad se cambió. Inclusive ahora se considera una persona joven a los 65 años. Es decir, que se han venido desmontando en desfase, si lo queremos decir, algunos conceptos, ¿no? Por lo tanto, es de cuidado para los análisis en cuanto a esta temática, Marjorie. Sí, señor Marco, gracias por la aclaratoria. Este nuevo concepto nos favorece, me encanta que ahora se considere una persona a los 65 años joven y yo creo que el espíritu tiene que ver Sí, mucho con eso. Pero desde el punto de vista de la sociología, me encantaría que nos brindara un análisis sobre cómo ha ido evolucionando la conformación de la sociedad venezolana, porque antes la gente que venía de otros países europeos principalmente decían, no, es que en Venezuela tú vas por la calle y te consigues con mucha gente joven, con mucha gente, la generación de relevo, el progreso del país. Y hemos visto ese fenómeno de la migración que usted señalaba, que ronda casi los 7 millones de habitantes, donde hay un fenómeno, el de la gente con experiencia que salió del país buscando un mejor futuro sí. fuera y la gente joven que se ha decidido a arriesgarse a buscar otras posibilidades en otros países con su mochila, quizá no con tanta experiencia, pero sí con las ganas de empezar en un país de oportunidades. Quisiera que nos hablara acerca de cómo esto ha ido afectando la economía y la producción del país.
Sí, evidentemente estamos viviendo una situación bastante difícil. Los jóvenes están saliendo del país, es decir, el capital humano. Desde el punto de vista sociológico, esto le costaría al país entre 10 y 15 años formar esta cantidad de jóvenes que han dejado de una otra manera, por aspiraciones, por sueños, en fin, cualquier variable, ¿no?, que pueda intervenir en cuanto a esa movilidad. Y eso nos trae niveles abstractos en cuanto al futuro cercano. Cuando Venezuela, un país considerado joven, aquí se han quedado mayoritariamente esa cantidad de personas mayores de 65, 70, 75, que de una u otra manera hacen un aporte, pero ese capital humano, la esperanza del país, que son los jóvenes, las universidades, o en fin, esa capacidad de fuerza joven ha decidido abandonar mayoritariamente a Venezuela. Ya conocemos los factores, ya conocemos los aspectos que los mueve, en fin, ahí no vamos a caer en estos momentos en detalle porque la mayor Claro. parte son económicos, inclusive de sueños y psicológicos, porque digamos, hay una movilidad que se mueve por una vida mejor, por estar dentro de unos estándares de vida que ellos mismos se están exigiendo, y este es el caso de los jóvenes universitarios. Pero Venezuela ha dejado, sí, de ser joven para entrar en un proceso de personas mayores de 60, 65 años, y esto por supuesto le va a traer un grave problema. Además, Marjorie, tenemos que tener claro que tanto las fuentes de trabajo, las propias universidades han sido poco atractivas para las nuevas generaciones venezolanas, que ven en otros países, incluso de menor jerarquía económica, sí, en este caso, ven como una alternativa para que su modo de vida tenga una esperanza, sí. Porque esto también es una temática de tener una calidad de vida, de cumplir algún deseo, porque las situaciones en Venezuela son bastante, digamos, no fáciles para estas nuevas generaciones que se han venido levantando de una u otra manera, pero sus expectativas de vida se ven limitadas por la situación actual. Hay varios puntos de vista en este momento sobre la población joven estudiantil en Venezuela. Por un lado, hay quienes señalan que no tienen oportunidades de crecimiento, de formación, por todo este problema que tiene que ver con el sector educativo, los profesores en la calle, la falta de recursos, de infraestructura. Y los jóvenes dicen, bueno, no tengo opciones aquí, me voy al exterior para formarme. Y está la otra óptica que dice que en medio de que hay tanta gente que ha salido, quedan muchas más plazas de trabajo para esa juventud que decidió quedarse en Venezuela. ¿Cómo lo ve usted? Puede haber más plazas, Marjorie, pero el problema son los salarios, los sueldos en un país que tiene una narrativa donde dicen que el dinero no alcanza, producto de las sanciones económicas, trae algunas consecuencias, pero las expectativas dentro de esa calidad de vida de ganar unos sueldos acorde al nivel de cada uno de los jóvenes no es fácil. Aquí los sueldos todavía, la mayor parte están en bolívares, y cuando ven los tabuladores en dólares, no llenan, digamos, las aspiraciones. Por lo tanto, te lo digo como profesor universitario, en mi caso soy profesor titular, todavía no, tengo apenas 50 años, no logramos ganar ni siquiera $300 mensuales, y tenemos un recorrido académico e investigativo. Por lo tanto, los centros educativos no están dando o no son, digamos, los más acordes como para llamar, como para canalizar un problema de expectativa a los venezolanos. Quienes se ha atrevido más, Mario, en este caso es la empresa privada, que está pagando un poco más, ha dolarizado algunos sueldos, pero aún no llena las aspiraciones de los que se han formado en la universidad o una mano de obra especializada, porque hay un proceso que se mueve dentro de algunas contradicciones muy complejas para, repito, para que los jóvenes se puedan quedar en un país que anteriormente lo daba todo. Inclusive, pudimos darle bienvenida a muchos extranjeros, no solamente latinoamericanos, sino europeos. Y era la Venezuela, era la otra Venezuela, la Venezuela atractiva, no solamente por sus bellezas naturales, su belleza humana, sino por lo atractivo y la fuente de trabajo que requería el país. Ya para cerrar, Y te recuerdo, Mario, Venezuela en la década del 70 estuvo a punto de ser un país desarrollado al nivel de Brasil y Argentina. Es lamentable. En América Latina hoy somos el penúltimo económicamente hablando,
eh, nada más tenemos de por medio Haití. Esto es bastante grave. Lo que podemos decir es que cuando haces una visión o cuando visualizas una situación, no está fácil para que las generaciones puedan quedarse o tener una calidad de vida o mejorar su modo en cuanto a las expectativas que puedan tener. Ya para cerrar, Venezuela está viviendo un envejecimiento acelerado. ¿Y qué puede hacer la gente joven que quedó allá para surgir más allá de la situación política y de las carencias que se viven en este momento? Porque los economistas han hablado de esa transición, del establecimiento de empresas sólidas a nuevos emprendimientos y al hecho de que la gente deba tener 2 y 3 trabajos para poder mantenerse. El gobierno anda moviéndose en lo que se llama, y está de moda también, los emprendedores. Esa política de emprendedores va, digamos, va enfocada más que todo a esos jóvenes que de una u otra manera necesitan montar algún tipo de negocio o alguna fuente que les genere riqueza, Mario. Porque ya sabemos que las personas mayores de 60, 65, 70 años, mira, los países no es que no les son atractivos, sino que lamentablemente también tienen una situación especial económicamente. Por lo tanto, el gobierno ahorita, y lo ha dicho el propio presidente Nicolás Maduro, una política agresiva de emprendimiento para los jóvenes, en fin, todo aquello es una manera inducida para que esa nueva generación o la generación que tiene otras expectativas se enamore y pueda quedarse en el país. Y ha dado algún efecto, ¿no? Por lo menos psicológico, de los emprendimientos. En algunos países es una política muy seria y aquí ha sido más que todo una política estratégica emocional, ¿no? Para motivar, porque el éxodo ha sido bastante rudo o brutal, llamémoslo así, Mario. Gracias, señor Marcos, por acompañarnos el día de hoy y por compartir con la Para ti. audiencia ese conocimiento que tiene la historia de Venezuela a través de la sociología. Feliz día. Gracias. Estábamos Feliz día. conversando con Marcos Hernández López, quien es sociólogo y además docente universitario, sobre esta situación de cómo la migración ha afectado el establecimiento de la sociedad en Venezuela, el país longevo según los últimos estudios realizados. Hacemos una pausa y ya volvemos con más.